Con Hernán Villar, analista internacional. Bueno, Hernán, a ver, si me toma esta cámara, no está pasando nada en el mundo, no pasa nada. Récord de inflación en Estados Unidos. De pronto la paridad, voy a volver términos económicos para tirarle el centro a él, para que mencione el contexto, cómo se multiplica en toda la Unión Europea. La relación euro-dólar en una época, me acuerdo cuando hace 3, 4 años cuando viajé era el 20%, el euro por encima del dólar. Ahora llegó a estar un poquito por debajo del dólar. Inflación en varios países de la Unión Europea y en este contexto la guerra de Ucrania. Sí, gracias Gustavo por la invitación y sí, no está pasando nada, ¿no? Es un escenario en donde parece que la irracionalidad está a la vanguardia, digamos, ¿no? Hoy veía los motores de búsqueda que tiene Google y en los Estados Unidos recesión y inflación tienen un pico altísimo, o sea, la gente está muy preocupada por esta cuestión, hay un desbalance en lo que son los alquileres, no hay precios en las propiedades, no hay, bueno, cuestiones que para nosotros estamos como mucho más acostumbrados, pero en una economía tan fina como la norteamericana, con una moneda de referencia mundial, bueno, trae un cimbronazo en todo el mundo, ¿no? Era un año que se esperaba por el rebote después del 2020 y 2021 que haya una pequeña inflación, un reacomodamiento, pero el conflicto Rusia-Ucrania trajo un desmoronamiento de otras cuestiones, ¿no? Vemos inclusive que la única moneda en el mundo que tiene cierta estabilidad es la moneda rusa también, ¿no? Algo que parecería ser paradójico, bastante irracional. Claro. Y bueno, y sí, porque las sanciones económicas terminan volviendo como un boomerang hacia la Unión Europea, digamos, ¿no? Trayendo un poquito más de recesión. Si vemos el arco político, Boris Johnson renuncia a ser primer ministro, va a haber elecciones cuando se forma el nuevo gobierno. Vamos Boris Johnson que hizo ruido, ¿sí? Están definiéndolo ahora. Lo tienen que definir, tienen que conformar gobierno por ahora, sí, ¿no? Pero se está yendo del Reino Unido alguien que fue a la batalla tomando fuertes decisiones desde la OTAN en contra de Ucrania y que por el otro lado es el padre del Brexit, ¿no? De la salida de salir de la Unión Europea. De los británicos de la Unión Europea, exactamente, ¿no? O sea que se está yendo uno de sus responsables. ¿Pasamos a Italia, puede ser? Veníamos en Italia. Porque te estoy mencionando Mario Draghi, ¿no? Claro. Quien era uno de los hombres del Banco Central Europeo, uno de los. Bueno, un economista de alto fuste. Me acuerdo cuando ocurría el conflicto económico en 2015-2016 con Grecia, por ejemplo. Draghi, que iba como un salvador en términos económicos de Italia, que presentó su renuncia. Por estas horas se está tratando de conformarse un nuevo gobierno. Le están pidiendo todo el arco político que se quede en el puesto. Espera un segundito. O sea, que podemos sintetizar, si tenemos que colocar un zócalo, diríamos, acefalía en Inglaterra, acefalía en Italia. Sí, podríamos pensar también que hace poquito hubo elecciones en Francia. Macron, que fue uno de los que trató de llevar el equilibrio en el conflicto, justamente OTAN-Rusia, perdió la mayoría de sus cámaras. Si vemos también a Pedro Sánchez en España, va a hacer una pequeña recorrida por el Mediterráneo, ¿no? Claro. Pedro Sánchez en España también está pidiendo ayuda al Banco Central Europeo, declarando de alguna manera una crisis económica en ciernes, ¿no? en España, como acorralado un poco por estas cuestiones. Grave crisis energética, vemos que ha aumentado mucho el combustible, el gasoil, la luz. Encima... ¿Hacemos una recorrida por la luz? Porque justo que ahora estamos hablando de segmentación de tarifas y demás, hagamos una recorrida por la luz porque... Si uno ve lo que se paga acá por las tarifas es como increíble, es irrisorio. Está bien, pero vamos al tema de quiénes le está faltando luz en Europa, ¿no? Inglaterra. A Inglaterra. Sí, a casi toda Europa, te diría. Pero vamos a simplificar. Inglaterra, después. ¿Qué país fue que de noche ya apagó las luces de las calles? Algunas ciudades de España, algunos estados de España también están apagando de noche. En Italia está ocurriendo lo mismo. La luz es muy cara, hay mucha gente, sobre todo los jubilados o los estudiantes o la gente de menos acceso, tiene mucho miedo al consumo de energía. Esto era harto sabido, el que viaja a Europa en verano. Sin luz con 44 grados de calor. Claro, acá hay algo que nosotros tenemos como más naturalizado por otras épocas quizás de mayor bonanza, y que digamos que en una clase media accede a un aire acondicionado, uno entra, no sé, a un shopping, a cualquier lado y el aire acondicionado está funcionando. En Europa, inclusive mismo en Cataluña, que puede ser de España, por citar España, que puede ser uno de los lugares más caros, ya uno ve que ni los taxis tienen aire acondicionado, la gente convive con esto, solo que por una cuestión que podríamos también agregarle al combo de conflictos en el mundo, el calentamiento global y demás, se están viviendo temperaturas récord. De hecho,
por estas horas el Reino Unido está atravesando temperaturas récord, inclusive con una noticia que parece de color, pero uno de sus aeropuertos más chicos tuvo que dejar de operar porque se le derrite el suelo, ¿no? O sea, algo que vemos en todos lados. También la cantidad, tiene una sociedad muy anciana, digamos, Europa tiene alta tasa de gente jubilada y pocos nacimientos, y también se ve todos los años números récord de muertos. Esto es una noticia que en general todos los años se da, pero bueno, cuando se rompen algunos récords y después del conflicto en el que venimos con la pandemia y demás, bueno, los números no dejan de sorprender, ¿no? Lo que sobrevuela por acá es qué va a pasar en el futuro, porque digamos que estamos entrando en el mes más agudo del verano europeo, ¿no? Que se da más o menos entre el 20 de julio y el 20 de agosto. A partir de ahí, después queda el tercer mes y ya luego una primavera que en muchos lugares llega un otoño que ya muy rápidamente se hace sentir, ¿no? Sobre todo, no sé, pienso en Alemania, que enseguida en septiembre ya hay unos 15 grados, 18 grados, o sea que ya inmediatamente baja la temperatura. Bueno, ¿qué va a pasar con el gas, ¿no? El otro actor donde la palanca fundamental la tiene justamente Vladimir Putin y que se vislumbra también uno de los inviernos más fríos, ¿no? Que está puedo pedir un favor, hagamos lo siguiente. ¿Qué va a pasar con el gas después del corte? Bueno, señores, acá en Unidad Federal continuamos con Hernán Villar. Vos ibas a responder qué va a pasar con el gas en Europa. Me dijo, ¿qué voy a saber yo? Cuando me preguntan a mí, ¿cuál va a ser la inflación a fin de año? Y le digo, y la verdad no tiene idea. El gobierno no tiene idea, la oposición. Y si llamamos a los economistas más importantes del mundo, te van a decir, no tengo idea de lo que pasa en Argentina. Es difícil dar un número. Ahora, uno creería que puede empeorar antes de mejorar la situación, ¿no? Y ahí es donde digo que empieza a haber una irracionalidad muy fuerte. El conflicto de Rusia con Ucrania, o Rusia-OTAN, que es como me gusta mencionarlo a mí, yo creo que tenía etapas anteriores a esta cuestión. El título, ¿no? En este momento, por ejemplo, Zelensky, para actualizar un poco la información, el presidente de Ucrania despidió parte de su gabinete. De hecho, lo tiene cesanteado, va a investigar si 3 de sus hombres más importantes en seguridad no estaban trabajando para Rusia, ¿no? De hecho, en otra noticia... ¿No puede ser una pseudo teoría del complot para justificar su error estratégico? Yo no lo sé, digamos. Yo creo que la noticia tiene un impacto sobre la seguridad del presidente de Ucrania. De hecho, la semana pasada Putin habilitó a todos los ucranianos a sacar muy rápidamente la nacionalidad rusa también, ¿no? En un guiño de quienes se quieran pasar de este lado de la frontera van a gozar de estos privilegios o no va a haber líos al respecto, ¿no? Creo que esa es una mirada también estratégica. También vemos por estas horas que ciertos... Qué buena información que estás dando. El tema mirá que los medios no lo levantaron. Lo levantaron, no, pero selectivamente. De hecho, Turquía empieza a jugar como un actor diplomático también, y buena parte de un arco de la Unión Europea empieza a decir, bueno, lleguemos a una negociación. De hecho, Turquía está negociando por los granos ucranianos para que no haya una crisis alimenticia peor, digamos. Y una parte de la Unión Europea ya empieza a decir, bueno, mira, ¿cuánto vamos a estirar esta cuestión? Rusia avisó que ese gran gasoducto que conectaba justamente Rusia con Alemania no se va a poder terminar porque justamente ahí vemos las imágenes, el Nord Stream no se va a terminar porque Canadá no le va a proveer de ciertos elementos que se necesita. Alemania es la locomotora europea, digamos, ¿no? Es la primera potencia económica de Europa, y si no accede a gas, no solo para el calor de sus ciudadanos, sino porque cierto sector de la industria se impulsa por el gas, lo cual podría profundizar una recesión y un freno económico en toda la Unión Europea. En este contexto post-pandemia y demás, bueno, me da la sensación de que se tienen que salir algunas ideas más novedosas. La intervención del presidente de Turquía, que se reunía con Putin, o se cree, ¿no? Porque hay gran hermetismo esta semana al respecto, se cree que se van a juntar en Teherán, en la capital de Irán, para llegar a una negociación también para que salgan buques con petróleo y demás para repartir en algunos lugares del mundo, ¿no? Porque la crisis puede ser como muy importante, ¿no? Y por eso yo decía de empujar un poco más la recesión económica. En el otro bloque, si se quiere, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dice que los números de la inflación, que fueron récord el viernes de la semana pasada, dice que no son tan así, que mucha parte de la industria norteamericana tiene acopio de muchos materiales que parecen haberse encarecido, pero que una vez que salgan al mercado van a calmar un poco esas aguas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no se ve el panorama como muy alentador, ¿no? Inclusive el mismo
Jair Bolsonaro se propuso como alguien para negociar en el conflicto Ucrania-Rusia y llamó... Bueno, eso parece una... ¿Querés que te lo diga en portugués? Una provocación, ¿no? No, te lo También digo a en los portugués. argentinos, ¿no? Una piada. Piada es una broma. Bueno, hablaba de una renuncia, de hacer un Aparte armisticio. mencionó, es un paralelismo con Malvinas. Argentina con Malvinas, que no es una renuncia indeclinable, digamos, no es una, sino que es como negociada. Sabemos que no es así, nosotros los argentinos lo tenemos bien claro, pero bueno, hay una frase, se dice en el arte de la guerra, que aún en la retirada hay que dar una retirada lo más diplomática posible al ejército vencedor o algo por el estilo. Si uno ve el mapa de guerra en Ucrania, está empastado hace ya bastantes días. Por estas horas estamos llegando al día 150 de un conflicto que parecía que se iba a terminar muy rápidamente. 60 días, sí. Y vemos que en 60 días para adelante vamos a tener ya, entramos en el otoño europeo, ¿no? Por eso digo, venimos de las temperaturas récord de calor, se esperan temperaturas récord en frío. Sí. Y el gas tiene que llegar desde algún lado. Otro temita que está vinculado con la economía y con la economía internacional. Mencionaste el tema del calor, la sequía. Sequía, granos. Granos dependemos del agua que tenga nuestro país. Si tenemos un buen sistema hídrico, puede ser una oportunidad para Argentina. Ojalá, ante la sequía, y casualmente estamos refiriendo a los productores de grano de Europa, ¿no? Sí, sequía e incendios, ¿no? Se ven Incendios imágenes forestales, sí. en todos lugares, en Italia, en Francia, en España, que, bueno, es una situación muy penosa también, ¿no? Este que invierno acá en Argentina fue un invierno frío. Uno de los viene más fríos. siendo un invierno frío. Es un invierno frío. Bueno, este tema relacionado con lo que vos mencionaste, cambio climático. Sí, la Argentina parece a veces descuida algunos temas de la índole internacional, lo mismo el tema energético, el del gas y Lo que demás. pasa es que te No tiran sé. una inflación Sí. que va a cerrar este mes con el 7% y la gente está preocupada por eso. Bueno, pero hay como una pena, ¿no? Alrededor Sí, de sí, eso, ¿no? sí. Que uno dice en el contexto internacional Argentina podría erigirse de otra manera. Sí. Y bueno, otra vez parecería que nos estamos quedando afuera de una oportunidad o no. Veremos porque esto va a tener largo aliento, esto no se va a acomodar de un día para el otro. Pero bueno, sí, lo de los granos es algo que desde Argentina se ve, ¿no? Es el commodity más, en este momento aparte con un precio no récord, pero un precio muy alto Altamente competitivo. después de que estuvo tanto tiempo a la baja, ¿no? Cerramos, Interesante lo último para cerrar. Suiza por estas horas era como un corredor para llevar armas desde Francia, sobre todo, hasta Ucrania para la defensa en contra de Rusia. Y está buena la postura que por fin tuvieron los suizos, que no pertenecen a la Unión Europea, pero participan en las rondas de negociaciones, que es cómo se va a buscar una paz si se está armando al rival, ¿no? del otro, ¿no? Parecería, ese también es una situación clave que hasta ahora la prensa lo deja pasar como por alto, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de la OTAN si ante un conflicto con Rusia le llenan de armas a Ucrania? ¿A dónde va a ir esa negociación, no? Por eso digo que por estas horas parece primar la irracionalidad. Hay señales de negociación, de lugares intermedios que en este contexto creo que, y siempre pensando en lo humanitario, creo que sería lo adecuado, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a vos, Gustavo.